Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón favorito de los enamorados del amor, las telenovelas turcas y sobre todo, de la pareja que nos roba el corazón, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, picantísimo de esos que os encantan. Porque vamos a hablar, ni más ni menos que de Italia. Sí, habéis leído bien. Demet y Can Italia lo revela, ¿qué secreto ocultan? Ese es el título y la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y os aseguro que después de investigar, rebuscar y atar cabos, tenemos unas cuantas teorías que os van a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar a desgranar este misterio italiano, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Cada semana traemos contenido exclusivo sobre Demet y Can, análisis de sus proyectos, rumores, chismes, todo lo que os interesa saber sobre esta pareja icónica. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros comentarios y likes nos animan a seguir creando contenido para vosotros. Sois los mejores. Ahora sí, vamos al lío. ¿Qué secretos ocultan Demet y Can en Italia? Bueno, la historia de amor, o desamor, según se mire entre Demet Özdemir y Can Yaman es como una montaña rusa. Empezó con un flechazo en el set de Erkenzikuş, la telenovela que los catapultó a la fama internacional. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron, las revistas del corazón se llenaron de portadas y la pregunta era inevitable, ¿estaban juntos o no? Durante meses, Demet y Can jugaron al despiste. Nunca confirmaron ni negaron su relación. Pero las fotos robadas, los gestos cómplices y las miradas que lo decían todo eran más que suficientes para alimentar la esperanza de sus seguidores. Parecía que vivíamos un verdadero cuento de hadas. Un cuento de hadas con un final, bueno, ya sabemos cómo terminó. ¿Pero qué tiene que ver Italia en todo esto? Pues bien, resulta que Italia fue un escenario clave en la historia de Demet y Can. No solo por el éxito arrollador de Erkenzikuş en el país transalpino, sino también por los viajes que ambos realizaron a Italia, por separado y supuestamente juntos. Y es aquí donde empiezan las teorías y los secretos. Recordemos que tras el final de Erkenzikuş, la relación entre Demet y Can se enfrió. Surgieron rumores de celos, de egos inflados, de incompatibilidad de caracteres. Y de repente, ¡zas! Cada uno tomó su propio camino. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, un proyecto ambicioso que le abría las puertas del mercado italiano. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, pero también visitó Italia en varias ocasiones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque oficialmente Demet viajó a Italia por motivos de trabajo, campañas publicitarias, eventos de moda, etc. Pero, ¿era solo eso? ¿O había algo más detrás de esos viajes? Algunos fans aseguran que Demet aprovechaba sus visitas a Italia para verse con Can en secreto. Para intentar reconciliarse, para aclarar malentendidos, para revivir la llama del amor. No hay pruebas contundentes de estos encuentros secretos. Pero hay indicios, pistas sueltas, que alimentan esta teoría. Por ejemplo, en una ocasión, Demet publicó una foto en Instagram en un restaurante de Roma. Al poco tiempo Can también subió una foto a sus redes sociales desde un lugar muy similar. ¿Casualidad? Tal vez. ¿O una señal de que estaban juntos, disfrutando de una cena romántica en la ciudad eterna? Otro ejemplo, durante el rodaje de Viola come il mare, Can fue visto en varias ocasiones en compañía de una mujer que, según algunos testigos, se parecía mucho a Demet. La mujer llevaba gafas de sol y una gorra, intentando pasar desapercibida. Pero algunos fans con vista de halcón juran que era ella. Además, hay que tener en cuenta la pasión que ambos sienten por Italia. Can se enamoró del país durante el rodaje de su serie. Aprendió italiano, hizo amigos, se integró en la cultura local. Y Demet siempre ha manifestado su admiración por Italia, por su gastronomía, su arte, su historia. ¿No sería lógico que ambos quisieran pasar tiempo juntos en un lugar que les gusta tanto? ¿Pero qué secreto ocultan realmente Demet y Can en Italia? ¿Por qué nunca han hablado abiertamente de sus encuentros en el país? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Una posible explicación es que ambos querían proteger su privacidad.
Después del revuelo mediático que causó su relación en Turquía, quizás decidieron mantener sus encuentros en Italia en secreto para evitar el acoso de la prensa y los fans. Otra teoría es que ambos querían mantener las apariencias. Khan, por ejemplo, estaba promocionando su serie en Italia, y no quería que su vida personal eclipsara su trabajo. Demet, por su parte, quizás no quería que se la relacionara con Khan mientras ella estaba iniciando nuevos proyectos en Turquía. Pero también existe una tercera posibilidad, que sus encuentros en Italia no fueran tan idílicos como algunos fans quieren creer. Quizás fueron encuentros tensos, llenos de reproches y malentendidos. Quizás intentaron reconciliarse, pero no lo lograron. Quizás se dieron cuenta de que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, eran demasiado diferentes para estar juntos. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Demet y Khan son muy discretos con su vida privada y es poco probable que revelen algún día los secretos que guardan de sus viajes a Italia. Pero lo que sí sabemos es que Italia fue un lugar importante en su historia. Un lugar donde vivieron momentos felices, momentos tristes, momentos de esperanza y momentos de decepción. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que Italia sea el escenario de una futura reconciliación. Al fin y al cabo, nunca digas nunca. El tiempo lo cura todo, dicen. Y quién sabe, quizás algún día Demet y Khan vuelvan a encontrarse en Italia y decidan darle una nueva oportunidad a su amor. Los fans lo esperamos con ansias. Ahora bien, dejando de lado las teorías y los rumores, es importante recordar que Demet y Khan son dos personas que tienen derecho a su privacidad. Y que aunque nos encante especular sobre su vida amorosa, debemos respetar sus decisiones y no invadir su intimidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo. Demet sigue cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que enamoran al público. Y Khan está triunfando en Italia, demostrando su talento como actor y conquistando el corazón de los italianos. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos. Quizás los veamos protagonizando una nueva telenovela, una película, o incluso una obra de teatro. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Y si esa colaboración se produce en Italia, sería aún más emocionante. En resumen, el secreto que ocultan Demet y Khan en Italia es un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Pero lo que sí sabemos es que Italia fue un escenario importante en su historia, un lugar donde vivieron momentos intensos y donde quizás se sigan encontrando en secreto. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y que sigan deleitándonos con su talento y su carisma. Eso es lo que realmente importa. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis de los secretos que ocultan Demet y Khan en Italia. ¿Qué os ha parecido? ¿Tenéis alguna teoría más? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Antes de despedirme, quiero daros las gracias por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao, bellas. Ahora agárrense que vienen curvas. Porque vamos a profundizar aún más en esta madeja de misterios italianos. No solo vamos a hablar de los rumores y las posibles citas secretas, sino que vamos a analizar el impacto cultural que tuvo su relación, la presión mediática a la que fueron sometidos y las consecuencias que todo esto pudo tener en su vida personal y profesional. Para empezar, volvamos a Erkencikus. Esa serie no solo fue un éxito en Turquía e Italia, sino que arrasó en todo el mundo. La química entre Demet y Khan era palpable, electrizante. Parecía que sus personajes, Sanem y Khan, cobraban vida propia fuera de la pantalla. Y esa sensación se tradujo en una legión de fans incondicionales que los idolatraban y soñaban con verlos juntos en la vida real. La presión fue brutal. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas publicaban portadas sensacionalistas y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa. Y en medio de todo ese torbellino, Demet y Khan intentaban mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras. ¿Cómo afectó todo esto a su relación?
Pues, obviamente, no fue fácil. Imaginen estar constantemente en el ojo del huracán, sin poder tener un momento de privacidad. Imaginen tener que lidiar con las expectativas de millones de personas que esperan que vivan un romance de película. Es una carga enorme que puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Y aquí es donde entra en juego el tema de los egos inflados. Se rumoreaba que ambos eran muy ambiciosos y que la fama repentina les había subido los humos. Se decía que Khan se había convertido en un divo, exigiendo un trato especial y menospreciando el trabajo de sus compañeros. Y que Demet estaba celosa de su éxito y buscaba constantemente superarlo. Estas son solo especulaciones, claro está. Pero es innegable que la fama puede tener un efecto transformador en las personas. Puede exacerbar sus virtudes y sus defectos, y puede poner a prueba su capacidad para mantenerse humildes y con los pies en la tierra. Ahora, volvamos a Italia. Después del final de Erkencicus, Khan decidió dar un giro a su carrera y probar suerte en el mercado italiano. Fue una decisión arriesgada, pero también muy inteligente. Italia es un país con una gran tradición cinematográfica y televisiva, y para Khan significaba una oportunidad de ampliar sus horizontes y demostrar su talento en un nuevo contexto. Su llegada a Italia fue recibida con entusiasmo. La prensa lo aclamó como un sex symbol y las fans italianas lo recibieron con los brazos abiertos. Khan se esforzó por aprender el idioma, por integrarse en la cultura local y por ganarse el respeto de sus compañeros de trabajo. Y lo logró. Su serie Viola come il mare fue un éxito rotundo y lo consolidó como una estrella en Italia. Mientras tanto, Demet seguía trabajando en Turquía, protagonizando series y películas que la consagraron como una de las actrices más populares del país. Pero a pesar de su éxito profesional, su vida personal seguía siendo objeto de especulaciones y rumores. Y los viajes a Italia no hacían más que alimentar las teorías sobre una posible reconciliación con Khan. Pero, ¿qué hacía realmente Demet en Italia? Además de los compromisos profesionales, claro está. Algunos fans aseguran que aprovechaba sus visitas para reencontrarse con Khan en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas. Que se alojaban en hoteles de lujo, que cenaban en restaurantes exclusivos y que paseaban por las calles de Roma y Florencia, intentando revivir los momentos felices que habían compartido. Otros, en cambio, sostienen que esos encuentros eran más bien tensos y conflictivos. Que ambos se reprochaban errores del pasado, que discutían sobre sus proyectos profesionales y que se daban cuenta de que ya no eran las mismas personas que se habían enamorado en el set de Erkencicus. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Demet y Khan en Italia. Ambos son muy herméticos con su vida privada y es poco probable que revelen algún día los detalles de esos encuentros. Pero lo que sí podemos deducir es que Italia fue un lugar importante en su historia, un lugar donde vivieron momentos intensos y donde quizás intentaron darle una nueva oportunidad a su amor. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no hablar abiertamente de sus encuentros en Italia? Aquí es donde entran en juego las estrategias de marketing y las presiones de la industria. Khan, por ejemplo, estaba promocionando su serie en Italia, y no quería que su vida personal eclipsara su trabajo. Una relación con Demet, por muy popular que fuera, podría haber desviado la atención de Viola come il mare y perjudicar su carrera en Italia. Demet, por su parte, quizás no quería que se la relacionara con Khan mientras ella estaba iniciando nuevos proyectos en Turquía. Su imagen pública estaba cuidadosamente construida y una relación con Khan, que ya había sido objeto de tanta polémica, podría haber dañado su reputación. Además, hay que tener en cuenta que ambos tenían compromisos profesionales con diferentes marcas y empresas. Y esas marcas y empresas podían tener sus propias estrategias de marketing y no estar interesadas en que sus rostros estuvieran relacionados con una historia de amor o desamor. En resumen, la decisión de mantener en secreto sus encuentros en Italia fue probablemente una combinación de factores: el deseo de proteger su privacidad, las presiones de la industria y las estrategias de marketing. Pero, ¿qué depara el futuro para Demet y Khan? ¿Volverán a encontrarse algún día? ¿Volverán a trabajar juntos? Los fans lo esperan con ansias. Y la verdad es que no sería descabellado que eso sucediera. Ambos son actores talentosos y populares, y una colaboración entre ellos sería un éxito asegurado. Y si esa colaboración se produce en Italia, sería aún más emocionante. Imaginen a Demet y Khan protagonizando una nueva telenovela, una película,
o incluso una obra de teatro en un escenario italiano. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Pero, dejando de lado los sueños y las fantasías, es importante recordar que Demet y Can son dos personas que tienen derecho a su privacidad y a su felicidad. Y que aunque nos encante especular sobre su vida amorosa, debemos respetar sus decisiones y no invadir su intimidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras. Demet sigue cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que enamoran al público. Y Can está triunfando en Italia, demostrando su talento como actor y conquistando el corazón de los italianos. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a encontrarse, ya sea en Italia o en cualquier otro lugar del mundo. Y quizás decidan darle una nueva oportunidad a su amor. O quizás decidan seguir caminos separados y buscar la felicidad en otros lugares. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y que sigan deleitándonos con su talento y su carisma. Eso es lo que realmente importa. Y con esto llegamos al final de este largo y jugoso vídeo sobre los secretos que ocultan Demet y Can en Italia. Espero que os haya gustado este análisis y que os haya dejado con ganas de más. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Tenéis alguna teoría más sobre los encuentros de Demet y Can en Italia? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Antes de despedirme, quiero daros las gracias por ver el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao, bellas. Y bellos, que también sé que hay muchos por aquí. Grazie mille a tutti.